Prepárate para sumergirte en una historia de coraje, fe inquebrantable y profundo amor por Cristo. En el video de hoy, exploraremos la vida de San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros mártires cristianos que entregó su vida como testimonio de la verdad del Evangelio. Desde su infancia en las tierras del Medio Oriente, hasta su martirio en las arenas de Roma, la trayectoria de San Ignacio es una invitación a reflexionar sobre la fortaleza de la fe frente a la adversidad. Únete a nosotros en este inspirador viaje. Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje con las personas que amas. Vamos juntos a difundir historias que edifican y transforman. Orígenes, infancia y educación de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio nació en la ciudad de Antioquía, una de las mayores y más influyentes ciudades del Imperio Romano en su época. Ubicada en la región que actualmente corresponde a Turquía, Antioquía era un verdadero crisol cultural y religioso. Como una de las primeras comunidades cristianas, la ciudad ya se había convertido en un punto estratégico para la difusión del Evangelio y la consolidación del cristianismo entre los gentiles. Aunque los registros exactos sobre la fecha de nacimiento de Ignacio son escasos, se cree que nació alrededor del año 30 o 35 después de Cristo, un periodo marcado por grandes cambios sociales y religiosos. Crecer en Antioquía, una ciudad multicultural y vibrante, sin duda moldeó al joven Ignacio, brindándole tanto desafíos como oportunidades únicas. Desde niño, Ignacio fue introducido a las verdades del cristianismo, posiblemente por discípulos directos de Jesús. Según la tradición, habría sido uno de los oyentes de San Juan Apóstol, el discípulo amado. Imagínate el impacto de escuchar las enseñanzas de alguien que convivió directamente con Cristo. Esa proximidad con los primeros apóstoles enriqueció su fe y plantó las semillas de su futura dedicación a la Iglesia. La Antioquía de aquella época estaba llena de contrastes: calles bulliciosas, templos paganos y una creciente comunidad cristiana. Las influencias del paganismo estaban por todas partes, pero el hogar de Ignacio, según los relatos, era un refugio de fe y oración. Creció en un ambiente donde los valores cristianos se vivían de forma práctica, lo que moldeó su carácter desde muy temprano. Educación y formación espiritual. La educación de Ignacio combinaba elementos de la cultura clásica con las enseñanzas cristianas. La ciudad de Antioquía, conocida por su excelencia intelectual, ofrecía una formación que abarcaba gramática, retórica y filosofía. Sin embargo, Ignacio no solo estudió las artes liberales, sino que también profundizó en su conocimiento de las Escrituras. Mostraba una sed de aprendizaje poco común para su edad, buscando comprender profundamente los misterios de la fe. Es importante destacar que, en aquellos tiempos, el cristianismo no era simplemente una creencia, era una elección peligrosa. Las persecuciones contra los cristianos ya eran una realidad, especialmente en Siria. No obstante, desde joven, Ignacio mostró un coraje notable. Veía la fe no como un refugio, sino como una misión, algo que debía vivirse con autenticidad y pasión, incluso frente a la adversidad. Un joven moldeado por el Evangelio, Ignacio creció en un entorno donde la vida comunitaria cristiana era esencial. Participaba activamente en las celebraciones eucarísticas y en los encuentros de oración, que se realizaban en secreto en las casas de los fieles. Allí aprendió sobre el amor al prójimo, el perdón y la importancia de la unidad, valores que se convertirían en pilares de su liderazgo en la Iglesia. Durante su infancia y juventud, Ignacio también habría presenciado el ejemplo de muchos cristianos perseguidos, lo que dejó una marca indeleble en su corazón. Ver a hombres y mujeres enfrentarse a la muerte con serenidad, proclamando el nombre de Jesús, inspiró en él un ardiente deseo de servir a Cristo con toda su vida, la vida adulta y la dedicación a la Iglesia. San Ignacio, al alcanzar la edad adulta, ya era conocido por su profunda fe, sabiduría y compromiso con las enseñanzas de Cristo. Sus experiencias durante la juventud, junto a la primera generación de cristianos, lo prepararon para asumir responsabilidades importantes dentro de la comunidad cristiana. Fue en un periodo de intensas persecuciones y desafíos que se destacó como líder y pastor, un líder en la comunidad cristiana de Antioquía.
Antioquía, uno de los centros más importantes del cristianismo primitivo, necesitaba líderes fuertes para guiar a los fieles frente a las presiones del mundo romano. Tras años de dedicación y servicio, San Ignacio fue elegido como obispo de Antioquía, sucediendo a San Pedro y Evodio. Imagina la responsabilidad de liderar una de las mayores comunidades cristianas del mundo antiguo, especialmente en un momento en el que profesar la fe cristiana podía significar la muerte. Como obispo, Ignacio no solo predicaba y enseñaba, sino que también cuidaba personalmente de los fieles. Era conocido por su cercanía con el pueblo, su humildad y su habilidad para mediar en conflictos. Creía firmemente en la unidad de la Iglesia y veía el papel del obispo como el corazón de la comunidad cristiana. Era alguien que alentaba a los fieles a mantenerse firmes, incluso frente a las más severas persecuciones. Enfrentando las persecuciones, durante el episcopado de Ignacio, el cristianismo aún era visto con desconfianza por el Imperio Romano. Muchos líderes cristianos eran acusados de desafiar las tradiciones religiosas y el orden público. Las persecuciones se intensificaron bajo el reinado del emperador Trajano, e Ignacio, como obispo, intervenía con frecuencia para proteger a los miembros de su comunidad. Imagina la escena: cristianos llevados a juicio, otros encarcelados o forzados a renunciar a su fe. Ignacio, con un valor inquebrantable, defendía a su comunidad con palabras de esperanza y fe, a menudo poniendo su propia vida en peligro. Creía que su papel era ser pastor hasta el final, dispuesto a dar su vida por sus ovejas, tal como Cristo lo había hecho. Sus cartas y la enseñanza sobre la unidad. En esta etapa de su vida, Ignacio comenzó a escribir cartas que se convertirían en tesoros no solo para su comunidad, sino para toda la Iglesia. En ellas enfatizaba temas como la unidad de la Iglesia, la importancia de la obediencia al obispo y la centralidad de la Eucaristía. Estas cartas, algunas de las cuales fueron escritas mientras era llevado como prisionero a Roma, son una fuente invaluable para entender el pensamiento teológico y pastoral del cristianismo primitivo. Ignacio utilizaba imágenes poderosas para describir la Iglesia, refiriéndose a ella como una orquesta divina, donde cada miembro desempeñaba un papel único, pero todos seguían la armonía de Cristo. También veía la Eucaristía como el remedio para la inmortalidad, algo que unía a los cristianos en un solo cuerpo, fortaleciéndolos espiritualmente para enfrentar los desafíos de la vida. Milagros y signos de fe. Aunque no están ampliamente documentados, algunas tradiciones mencionan milagros asociados al ministerio de San Ignacio. La curación de enfermos, la conversión de pecadores, e incluso la valentía que inspiraba en los fieles perseguidos, eran considerados signos de su santidad y de la presencia de Dios en su vida. Una historia cuenta que, durante una crisis de hambre en Antioquía, San Ignacio organizó esfuerzos para alimentar a los necesitados, incluso corriendo el riesgo de atraer la ira de las autoridades romanas. Su compasión y compromiso con el bienestar del pueblo fortalecieron su reputación como un verdadero pastor, dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de su rebaño. La vida adulta de San Ignacio nos desafía a reflexionar sobre cómo usamos nuestra capacidad de liderazgo e influencia. ¿Estamos dispuestos a enfrentar adversidades para defender aquello en lo que creemos? ¿Estamos preparados para servir a otros con humildad y amor, incluso cuando eso nos pone en situaciones difíciles? San Ignacio no buscaba poder ni gloria, sino la fidelidad al llamado de Cristo. Nos recuerda que liderar es servir, y que la verdadera grandeza proviene de la humildad y la dedicación al prójimo. El martirio de San Ignacio. San Ignacio de Antioquía sabía que la persecución era una constante para los líderes cristianos de su tiempo. Con el crecimiento del cristianismo y su expansión por el Imperio Romano, las autoridades imperiales veían la nueva fe como una amenaza para la estabilidad política y religiosa. Ignacio, como obispo de Antioquía, se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana. Su arresto y posterior martirio marcaron no solo su vida, sino también la historia del cristianismo primitivo. Hacia el año 107 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano, las persecuciones contra los cristianos se intensificaron. Trajano,
En su campaña por unificar el imperio bajo los dioses romanos, exigía que todos los ciudadanos rindieran culto a las deidades paganas y al propio emperador, considerado divino. Ignacio se negó a cumplir con esta exigencia, declarando con valentía que solo Jesucristo era su Señor y Rey. Esta negativa lo convirtió en un objetivo directo de las autoridades romanas. Imagina Antioquía, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, llena de vida, pero también de tensiones religiosas. Ignacio, siempre firme, continuaba liderando a su comunidad, consciente de que la persecución podía alcanzar a cualquier cristiano, incluso a él. Finalmente, fue arrestado y llevado ante las autoridades romanas. Incluso frente a amenazas, Ignacio se mantuvo firme en su fe. Relatos históricos indican que enfrentó a sus acusadores con valentía diciendo: «Soy un siervo de Cristo, y no temeré nada, excepto perder mi fidelidad a Él». Tras ser condenado, Ignacio fue sentenciado a ser llevado a Roma, donde enfrentaría el martirio público como parte de los juegos en el Coliseo. Sería entregado a las fieras como entretenimiento para las multitudes. Este viaje desde Antioquía a Roma fue un momento crucial en la historia de la Iglesia, pues Ignacio aprovechó la oportunidad para fortalecer a los cristianos en cada ciudad por donde pasaba. Durante el largo trayecto, escoltado por soldados romanos, Ignacio escribió 7 cartas que se convertirían en tesoros espirituales de la Iglesia primitiva. Estas cartas fueron dirigidas a las comunidades cristianas de ciudades como Éfeso, Magnesia, Trales y Roma. También escribió a los fieles de Esmirna y a Policarpo, otro obispo y mártir de la Iglesia. Las cartas de Ignacio no eran simples palabras de despedida. Contenían profundas enseñanzas sobre la fe, la unidad y la perseverancia. Exhortaba a los cristianos a mantener la unidad de la Iglesia, sometiéndose a los obispos como a Cristo. Además, hablaba con entusiasmo sobre el martirio que lo aguardaba, describiéndolo como el culmen de su vida de fe. «Soy el trigo de Dios, y seré molido por los dientes de las fieras para convertirme en el pan puro de Cristo». Al llegar a Roma, Ignacio fue llevado al Coliseo, donde el espectáculo de su muerte se realizaría ante una multitud ansiosa de sangre. El Coliseo, con sus gradas repletas de espectadores, resonaba con los gritos y aplausos mientras las fieras eran soltadas en la arena. Ignacio, sin embargo, permaneció inquebrantable. Sabía que su sacrificio sería un testimonio de fe e inspiración para los cristianos que enfrentaban persecuciones. Según relatos, entró a la arena con calma, orando y cantando himnos de alabanza. No veía su muerte como una derrota, sino como una victoria espiritual, un camino para unirse a Cristo de manera definitiva. Enfrentó a las fieras con valentía, entregando su vida como una semilla plantada en el terreno fértil de la fe cristiana. El martirio de San Ignacio no fue en vano. Su sacrificio tuvo un impacto profundo en la comunidad cristiana de Roma y más allá. Los cristianos que presenciaron su valentía fueron alentados a permanecer firmes, incluso ante la amenaza de persecución. Sus cartas continuaron circulando entre las comunidades, fortaleciendo la fe de generaciones futuras. El martirio de San Ignacio nos invita a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que creemos. ¿Tendríamos el valor de enfrentar adversidades tan grandes por nuestra fe, valores o ideales? La historia de Ignacio nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en la violencia ni en el poder terrenal, sino en la fidelidad y el amor incondicional a Dios. Hoy, en un mundo donde con frecuencia buscamos comodidad y evitamos los desafíos, la vida de San Ignacio nos desafía a ser fieles incluso en las situaciones más difíciles. Nos enseña que el testimonio de una vida dedicada a Cristo tiene el poder de transformar corazones e inspirar a otros a buscar la verdad. El legado de milagros, una fe que trasciende el tiempo. Tras el martirio de San Ignacio de Antioquía, su legado de fe y santidad no solo inspiró a los cristianos de su época, sino que continuó tocando corazones y obrando milagros a lo largo de los siglos. Sus restos,
considerados reliquias sagradas, fueron recogidos por los fieles con profundo respeto y veneración. Estas reliquias se conservaron cuidadosamente y se convirtieron en objetos de devoción cristiana, custodiados en iglesias y santuarios de todo el mundo. Milagros atribuidos a las reliquias. Diversos relatos a lo largo de la historia describen los milagros asociados con las reliquias de San Ignacio. Entre los más frecuentemente mencionados se encuentran curaciones físicas. Muchas personas testimoniaron que, al tocar las reliquias o al rezar por intercesión de San Ignacio, fueron sanadas de enfermedades graves y condiciones consideradas incurables por la medicina de la época. Protección en tiempos de peligro. Comunidades cristianas perseguidas a menudo recurrieron a la intercesión del santo y relataron liberaciones milagrosas de amenazas inminentes. Renovación espiritual. Además de las curaciones físicas, innumerables personas narraron haber experimentado una profunda paz, consuelo y fortalecimiento espiritual al venerar las reliquias o meditar sobre los escritos y el martirio de San Ignacio. La preservación de las reliquias. Los fieles de Antioquía inicialmente guardaron los restos de San Ignacio como un tesoro invaluable. Durante los primeros siglos del cristianismo, en un contexto de intensas persecuciones, estas reliquias se trasladaron en secreto a lugares seguros. En el siglo IV, con el fin de las persecuciones y la aceptación del cristianismo en el Imperio Romano, algunas de estas reliquias fueron depositadas en iglesias importantes, como la Basílica de San Clemente en Roma, donde aún se conservan. Las epístolas, un legado literario y espiritual. Otro aspecto del legado de San Ignacio son sus 7 cartas, conocidas como las Epístolas de San Ignacio, escritas durante su viaje a Roma. Estos escritos no solo fortalecieron la fe de las comunidades cristianas de su época, sino que continúan siendo estudiados y admirados por teólogos y fieles en todo el mundo. En ellas reflexiona sobre temas como la unidad de la Iglesia, la importancia de la Eucaristía, la obediencia a los obispos, la preparación espiritual para el martirio. Las epístolas también ofrecen uno de los primeros testimonios sobre la estructura jerárquica de la Iglesia y la centralidad de la comunión en la fe cristiana. Impacto contemporáneo. La vida y el martirio de San Ignacio siguen inspirando movimientos de renovación espiritual en la actualidad. Iglesias y escuelas dedicadas a su memoria recuerdan su ejemplo de entrega a Dios. En celebraciones litúrgicas, se le invoca como un poderoso intercesor, especialmente para quienes enfrentan desafíos de fe o persecución religiosa. El legado de San Ignacio es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual. Así como sus reliquias fueron fuente de milagros, nuestras acciones y testimonios pueden ser fuentes de inspiración para otros. Su ejemplo nos desafía a enfrentar las pruebas con valentía y a dejar un impacto duradero, sin importar las dificultades que enfrentemos. La fuerza del legado de San Ignacio radica en su fe inquebrantable, que trasciende el tiempo y las circunstancias. Nos recuerda que, incluso después de la muerte, la vida de una persona dedicada a Cristo puede seguir transformando y edificando la fe de generaciones. Una invitación a la reflexión y al valor en la fe. La vida de San Ignacio de Antioquía es un ejemplo de fe inquebrantable, que supera el miedo y la muerte, mostrando que el amor por Cristo trasciende cualquier adversidad. Su valentía, entrega total y serenidad al enfrentar el martirio, reflejan su confianza en un propósito mayor. Sus palabras finales, «Soy trigo de Dios, y seré molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo», simbolizan su disposición a transformar el sufrimiento en alabanza, y nos inspiran a vivir con amor, servicio y búsqueda de santidad. A través de sus cartas, San Ignacio destaca la unidad y la comunión en la Iglesia, subrayando la importancia de una fe sólida y cohesionada. En un mundo que privilegia la comodidad, su historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las adversidades, nuestra disposición al sacrificio por nuestras creencias y el legado de fe que dejamos para las generaciones futuras. San Ignacio nos impulsa a ser testimonios vivos de la fe,
inspirando a quienes nos rodean y recordándonos que el camino espiritual, aunque desafiante, siempre vale la pena. Su valentía y ejemplo son un faro de esperanza para vivir con propósito y autenticidad.